Poner para grabar. Listo, Bueno, entonces. bienvenidos todos, bienvenidos. Después de la primera semana de impacto de material, tarea, etcétera, etcétera, podemos abrir 5 minutos. Bueno, sensaciones que les ha parecido, que se encontraron en el trabajo, dificultades, fue la primera aproximación. Bueno. Sí, a mí me costó un poco comprenderlo, Levin. No es muy claro en los conceptos. Bien, bien. ¿Pudiste hacer el trabajo? No lo hicimos. Estuvimos leyendo y nos falta terminar. Pero en una parte donde está el tema de los enfoques, del enfoque latinoamericano, que habla del sistema, digamos, dentro de cómo funciona la empresa de economía social dentro de un sistema capitalista o no. No me gusta, no me gusta cómo escribe porque no lo comprendo, no termino de, bueno, uno a veces es totalmente binario, digamos, blanco-negro, pero no termino de comprender. Y Martín le pasó lo mismo. Bueno, bien, bien, bien. Y fíjate que esa es la pregunta 1. Las otras son re fáciles. Bueno, vamos a... Sí, las otras son fáciles. Ajá, bueno, entonces... Sí, pero no arrancamos, o sea, estamos ahí trabados con la 1. Porque también se han encontrado otros compañeros con esta situación. Lo óptimo es ir llevando trabajos semana a semana, es lo óptimo. Recuerden que el módulo 1, 2 y 3, la cuarta semana es una semana sin módulo porque es para ponernos al día, ir recuperando lo que esté atrasado. Ahora, yo les pediría decir, completen el 1, luego pasen al 2, completen el 2, pasen al 3, etcétera, porque si no van a encontrar vacíos de cosas que están adelante. Por tanto, 1, 2 y 3 lo van resolviendo y lo van enviando. Y el tiempo máximo para enviarlo es como está en el cronograma, que es al final de la cuarta semana, recibimos 1, 2 y 3 tienen que estar completos. Los que ya lo tengan completo no se hagan problema porque nosotros lo vamos recibiendo y vamos corrigiendo y lo vamos devolviendo. Por tanto, digamos, ¿es preferible tenerlo al día? Sí, es preferible tenerlo al día, pero bueno, hay infinidad de situaciones. Esto, digamos, no lo hace posible. Bueno, tranquilo. Van a tener esa semana de recuperación, pero ustedes sepan utilizarla, digamos, porque es el límite, ¿ok? Sí. Bueno, y en este caso particular, Alicia, no duden en conectarse con los tutores, no duden en conversarlo. A ver, Sí, aclárame. lo hizo Martín lo estamos haciendo juntos y Martín lo hizo con Juan, pero la verdad que escuchamos el mensaje. Pero bueno, vamos a volver a insistirle a Juan. El texto, por favor, léanlo, porque del texto salen las posiciones bien diferenciadas, están en el texto bien diferenciadas las posiciones, papel y lápiz, esquema, como para poder comprenderlo, porque luego a partir de ello ustedes pueden tomar posición. Opto por uno, opto por otro. Sí. Algunos de los ejemplos que ahí están, algunos de las categorías que ahí están expresados, muchos la van a ver en realidad cuando recorran con la mirada o el recuerdo, etcétera, la práctica que sucede dentro de cada uno de los países nuestros. A este tema, digamos, de las organizaciones sociales, de la economía social, qué hace el Estado, cómo interviene, qué papel les asigna cuando interviene, qué rol, cómo las alimenta, entre comillas. Es decir, todo esto está claramente expresado como para que vayamos viendo estas distintas formas de cómo interactúan todas las entidades de la economía social en nuestros sistemas capitalistas. ¿Está? Así que bueno, ese fue comprensión teórica para luego poder extrapolarlo a la práctica.
Recuerden que todas estas entidades de la economía social están regidas por principios que luego tienen vínculos con los principios cooperativos, que tienen vínculos con los ODS, y ahí está la segunda pregunta. ¿Está? Y así vamos. Es decir, después, en el caso de los compañeros de Chile y el caso de Costa Rica, cuando tenemos que trabajar el tema de la legislación, por tanto, no hay mutuales, no se trabaja el tema mutual y se explicitan. Fíjense que pedimos explicitación del modelo cooperativo mutual de algunos puntos, no de toda una legislación, de algunos puntos que la hacen diferenciado una de otras, a los efectos de ir identificando que no es lo mismo una entidad cooperativa con una entidad mutual, y justamente le estamos marcando características diferenciadas, características propias de cada una de estas entidades. Esto que se encontraron. Bueno, cualquier cosa, los chilenos lo tienen a Luis Levín ahí en Chile, así que lo puede preguntar. Exprímanlo. Claro. Bien. Bueno. Sí será. También han recibido... ¿No escuché? ¿Sí? Rolando, ¿dijiste algo? Será, exprimiremos a Luis Levín. Ah. Aprovechen. Bueno. Eso, ahí sí. está Martín que no puede, dice que estaba y no ve nada. Algo está pasando. Que vuelva a entrar. Bueno. Ahora sí. Ah, bien. Ahí Ahora está. entró. Gracias, Alicia. Ok. Bueno, también han recibido el segundo módulo. Sí. No es para tomar examen, pero ¿alguno pudo avanzar sobre alguna lectura del segundo módulo? No. Estamos como que lo tenemos todo pendiente. Queremos terminar con el primero. Para ir por Eso, parte. Todos entrampados con ese. Eso es lo que esperamos, Martín, eso es lo que esperamos. Bueno, de cualquier manera, hoy vamos a trabajar un rato, aproximadamente máximo 1 hora con ustedes, sobre el tema de la complejidad. Sobre el tema de la complejidad. Vamos a ver si puedo compartirles. ¿Me dicen si se ve? No. Yo no lo veo. Aún no, Ok, Enzo. Prueba nuevamente, por favor. bien. Vamos. Ahora vemos el fondo de pantalla de tu computadora. Ahí está. Ahora sí. Ah, pero no se ve nada. Ahora sí. ¿Balance social se ve? Sí. Sí, parece cooperativo y mutual. Ok. Bueno. ¿Qué nivel de complejidad observamos en esto? ¿Hay algún grado de complejidad? ¿Es el hoy o es el El ayer? mecanismo del reloj. Es el ayer. Bien. Ayer. Sí. ¿Es más representación del Ayer. ayer? Sí, es el ayer. Donde, recuerden, casi todo dependía del paso anterior, uno subordinado al otro, teníamos que ordenar las cosas, se producían los movimientos, etcétera, en forma secuencial, se movía una pieza para que se mueva la otra. Y esta era un poco la representación de lo que nosotros vivíamos, ¿no? Es decir, era como
todo un poquito más ordenado que hoy. Había una cierta lógica, no se iba a mover la última pieza si no se movía la primera. Y esa complejidad era simple. Era simple. Después apareció cuando Mafalda comenzó a sacar sus tiras y comenzaba a hablar de las dificultades que había en el mundo, que en determinado momento se paraba frente a Globo y le decía, párenlo que me quiero bajar. Y comenzaban a aparecer situaciones cada vez más una que ver con otra, más envolvente, más compleja, más imbrincada, y donde cada vez todo. La complejidad no es una palabra que soluciona, es una palabra problema. La complejidad abre, la complejidad me implica mejorar miradas, me implica abarcar mucho más, me implica salir de mi eje. Problema de forma distinta. ¿Qué dificultad siempre presenta el pensamiento complejo? Que debe comenzar a abordar aquello que no está claro, aquello que está entrelazado, donde hay una trama, que se van relacionando entre sí y que están caracterizados por esa solidaridad de fenómenos uno con otro. El pensamiento simple resuelve los problemas simples, sin problemas de pensamiento simple. Esto sucede porque sucedió aquello. Doy un golpe aquí, solución. El martillo y un clavo es la representación más simple, donde entiendo que todo clavo que está dando vuelta necesita un martillo. Simple. Y el pensamiento complejo no resuelve en sí mismo los problemas, pero es una herramienta, una ayuda para ir armando una estrategia que me ayude a comprender y resolver los problemas. Buscando, de alguna forma, un camino no lineal que me propone miradas diferentes, más complejas, para ir resolviendo las cosas que nosotros vamos viendo a nuestro alrededor. La complejidad nos abarca, nos plantea el desafío, nos lleva a generar múltiples miradas, y esto muy atentos, múltiples miradas. Cuando nosotros utilicemos el pensamiento complejo para trabajar en organizaciones, tenemos que tener esta propensión a ir abriendo y desafiándonos, poniendo miradas diferentes a las nuestras, es decir, insertar en el pensamiento complejo múltiples miradas. Y la mirada que damos hoy tiene la exigencia de ser renovada mañana, porque posiblemente mañana esa misma mirada para la organización no sirva. Hace años atrás, 1987, se comenzaba de los
entornos VUCA que estaban caracterizados por climas de mucha volatilidad, cada vez más incertidumbre, cada vez más complejidad, cada vez más ambigüedad. Se caracterizaban las cosas que iban sucediendo en el mundo por estos tópicos que podíamos decir iban a los entornos. Por eso VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En la década del 90 ya no teníamos un único enemigo, sobre todo a nivel macropolítico, y aparecen nuevas formas de ver y reaccionar e intentar explicar un mundo que cada vez es más complejo y ambiguo. Y se explicaban por estas cosas. Hoy todo es volátil, hoy qué incertidumbre, qué complejidad. Lo que antes era una certeza, esto es así, el enemigo es tal cosa, se puntuaba, se iba en búsqueda de la solución, comienza a ver que hay infinidad de alternativas para pensar y repensar las cosas que estaban sucediendo. Volatilidad porque aparecían gran cantidad de cambios a gran velocidad. Incertidumbre porque no se podía predecir desarrollar los acontecimientos. Sabíamos cuándo comenzábamos, no sabemos cómo van a terminar. Esa complejidad, donde lo complicado que puede resultar entender y manejar el contexto, lleva a la necesidad de distinguir qué es causa y qué es efecto, qué lo provocó y en dónde terminó. Pero es complicado. ¿Por qué? Porque el efecto mañana puede cambiar. Y entonces toda esta gran velocidad de cambio hace que la complejidad realmente sea difícil de entender. Perdón. Y ambigüedad. Porque es las relaciones que hay entre los distintos elementos presentes o que componen el entorno que estamos trabajando. Muchas cosas, otras cosas detrás de los personajes, muchas formas de entender las razones por las que los hechos suceden y las razones por las que se van uno mezclando con otro. Hoy, con seguridad sabemos que todo es complejo, que todo es cambiante. Y todo lo complejo y cambiante impacta. Y no una sola herramienta de gestión. No es que podemos decir, usamos una herramienta y siempre que vamos a pegar con el martillo, vamos a dar en el clavo. Hoy posiblemente necesitemos otras herramientas, mucho más allá del martillo. Las personas y las organizaciones se tienen que adaptar, aprender. Las organizaciones tienen que crecer en capacidad de adaptarse. No sirve lo de ayer. Y esto significa adaptarse es aprendizaje. Y significa que generar nuevas respuestas porque las respuestas que teníamos antes ya no nos sirven más. Por tanto, nuevas respuestas a antiguas situaciones son procesos de innovación. Tal es así que este entorno VUCA, la pandemia, lo tumbó. Apareció como insuficiente, porque hacen falta muchos más elementos que completen este modelo conceptual.
la pandemia, un fenómeno inmanejable, incierto, externo que nos invadió, rompió este esquema. Aparece un nuevo concepto que es el concepto Bani, que incorpora algunos nuevos elementos para entender la complejidad, porque define fundamentalmente que el caos y la confusión aparecieron en el mundo. ¿Quién lo generó? ¿Dónde se generó? ¿Quién abrió las puertas? ¿La barrera? El mundo sufrió caos y confusión. Lleva algunos elementos más. Todo es más frágil. Produce más ansiedad. Estos fenómenos aparecen de cualquier lado, no son lineales, no tienen un solo origen. Y son incomprensibles. Y esto lo vivimos en todo el mundo. En todo el mundo. Decimos frágil o quebradizo, porque si para Buca el entorno era volátil, para Bani aparece lo frágil. Que el entorno volátil ahora causó justamente esto, fragilidad. Sistemas sociales y económicos más débiles. Sistemas sociales y económicos más débiles desparramados por el mundo. El entorno que cada vez se torna más duro, es poco elástico, hay realidades más rígidas. Y provocan más ansiedad en las personas. Con un contexto volátil y poco predecible y frágil, se agitan. Levantamientos, pedidos de respuestas, inquietud y zozobra, caídas de algunos gobiernos, impotencia en generar nuevos valores, entornos inseguros. Y entonces, ¿qué hacer? El ser humano se pone ansioso. Entornos no lineales. Cuando un entorno no sabemos de dónde viene el próximo golpe que vamos a enfrentar, tenemos que estar parados de diversas formas para permanecer en equilibrio ante el próximo golpe. Hay una sensación de coherencia, no logramos ver qué pasa, cuál es la causa, cuál es la consecuencia. Y nos impiden ver la realidad muchas veces. El no saber de dónde viene y cuál es la causa nos impide ver la realidad. Y entonces, ansiedad. Que es incomprensible porque no tiene patrones habituales. ¿Quién todavía estamos tratando de entender los patrones de una pandemia? Nos hacen sentir que no tenemos la suficiente capacidad para entenderlo. Que aunque haya información, es insuficiente, es demasiado grande, no lo entendemos. Entonces, estos elementos de Buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, le sumamos frágil, nos provoca ansiedad, es no lineal e incomprensible. El escenario donde nuestras organizaciones y nosotros nos tenemos que desenvolver. Enzo, discúlpame, vos avanzaste en la filmina porque esos últimos elementos que mencionaste no están Sí, a ver, ¿puedo actualizar o dejo de compartir y subo de vuelta? o tal vez yo no lo veo porque tengo conexión lenta, por eso me saqué A ver, No, yo tampoco lo veía cuando hablaba. Ahí, Ahí, ahí sí, cómo trabajar con Bani. ahora sí. bueno, después se entiende, yo voy a compartir absolutamente todo este material, por tanto, tranquilos, ¿no? Pero fundamentalmente, nosotros tenemos que ir pensando que todo esto que es marco teórico de lo que sucede con la complejidad en el mundo, nos influye dentro de las organizaciones donde nosotros estamos. La complejidad se mete adentro de nuestras organizaciones. Entonces tenemos que comenzar con toda claridad, a preguntarnos cuánta incidencia tienen todos esto que sucede afuera
dentro de las organizaciones donde nosotros estamos. Y entonces es la complejidad de el trabajar con los equipos, es la complejidad de tener organizaciones que necesiten permanentemente sistemas de objetivos, etcétera, etcétera, mucho más adecuado a esta complejidad y no a veces sostener organizaciones absolutamente lineales porque nos cuesta en esa verticalidad trabajar y enfrentar las dificultades que se nos van presentando y son cambiantes para nuestras organizaciones. Entonces, una pregunta básica es, ¿nos toca? Y si nos toca, pueden abrir micrófono. ¿Dónde lo observamos dentro de nuestras organizaciones? La complejidad toca a las organizaciones y su trabaja las relaciones, sobre todo, por ejemplo, en las juntas de una cooperativa, ¿ya? Cuando hay que decidir sobre innovar, por ejemplo. Porque la innovación casi siempre se entiende como un cambio tecnológico y no como un cambio de otra índole, ¿ya? Porque a veces el cambio no es producir más, sino que es producir mejor, de acuerdo a, a los contextos en que desarrollamos nuestra actividad. Creo que de ahí nos toca. Sí, Rolando, por ejemplo, pensar que no necesariamente es un cambio tecnológico, pero sí puede ser un cambio en los procesos de cómo hacemos las cosas. Sí. O en la interacción con el entorno también, están continuamente interactuando con el entorno y el entorno es tan cambiante que eso también. Totalmente, totalmente, Julieta. En Argentina las cooperativas siempre de los pueblos así pequeños, yo digo que suplimos función de Estado. Por ejemplo, nosotros vivimos en una comunidad que no llega a 4.000 habitantes y la municipalidad no tenía ambulancia. Las ambulancias la tiene la cooperativa, son de la cooperativa. Y bueno, debido a este cambio tan importante que trajo la pandemia, si bien nosotros somos una cooperativa de servicios públicos, tuvimos que dar abasto con el tema de las ambulancias, porque, o sea, esto nos afectó a nivel planta de personal, porque teníamos gente enferma, entonces te vas reacomodando cómo te va afectando, en el caso este del COVID. Nosotros somos proveedores de servicios públicos, pero también hacemos otra parte, que es la parte esta del traslado en ambulancia, del banco de sangre. Entonces ahí vos redimensionas todo, desde los empleados, los procesos, con el asociado y con el entorno que es la comunidad donde vivimos, porque no todo el mundo es socio de la ambulancia, pero llegado el momento, todos vivimos en esta misma comunidad y teníamos que adaptar todo para poder salvaguardar todos los problemas que se podían venir. O sea, actúas como Estado, actúas como cooperativa, actúas en tu comunidad y en otras comunidades, y todo eso te plantea remodificar los procesos de trabajo, remodificar la planta a las necesidades. Entonces, todo tiene que ver con todo, y esto fue a nivel nacional, a nivel mundial, porque hablamos exactamente de la pandemia, hay otras situaciones, bueno, económicas, ya iremos viendo cómo nos vamos adaptando, pero es un movimiento constante. Las empresas no son estáticas, evidentemente van evolucionando siempre. Sí, Y Alicia, no tiene que ver con la innovación tecnológica solamente. sí, Totalmente. repensamos las rutinas de trabajo.
debemos dejar de hacer muchísimas cosas que cada vez son menos necesarias, Sí. etcétera, etcétera, cambiar nuestros equipos, hacerlo pensar de formas diferentes, distribuir los trabajos de formas diferentes, Sí. absolutamente todo. ¿Por qué hablamos de esto dentro de lo que sería, qué tiene que ver con un balance social? Sí, claro que tiene que ver. Sí, sí, Alicia. Yo estoy haciendo esto porque desconozco cómo se integra, cómo se hace un balance social. Pero evidentemente en ese momento no importaba si vos estabas asociado o no a la cooperativa, nosotros teníamos que trasladar a la gente a otra localidad para que la atendieran. Y la ambulancia salía lo mismo, digamos, que hay ahí, porque estás viendo qué está necesitando la comunidad, no solamente cuidas a los asociados. El balance social va a tender una mirada globalizadora sobre toda la organización. La podemos dividir por partes, podemos trabajar, si quieren, los procesos de dirección, podemos trabajar fiscalización, podemos trabajar asociados, podemos trabajar educación, etc. Los vamos a integrar todos porque vamos a ver una sola organización bajo 7 principios y ver cómo toda la organización, el afuera y el adentro de la organización, entran dentro de esta herramienta transversal que es el balance social. Y como vamos esos sobre observar cómo hacemos las cosas en función de lo que planificamos, pensamos, decidimos, etcétera, cómo se mueven nuestros equipos, qué resultados obtenemos, necesitamos comenzar a tener una visión absolutamente amplia y compleja. Mariela. Sí, yo justamente, en realidad lo que iba a decir es lo que dijiste a lo último. Nosotros, bueno, lo que es un reporte de sustentabilidad por el momento, pero una de las cuestiones que nos parece es que ver esto como una herramienta de gestión, digamos, en ese sentido me parece que tiene que ver con poder hacer lo que vos decís, una mirada integral de los impactos que tiene cada uno de nuestros servicios, de los procesos, de las cooperativas, nos permite visualizar un poco, bueno, aquellas, no sé si decir que estamos bien, pero que vamos por buen camino, por decirlo de alguna forma, y algunas cuestiones que debemos mejorar y en ese sentido sería como una herramienta de gestión, ¿no? Y en ese sentido también creo que lo que permite es ante panorama, o bueno, creo que era más sencillo con esta visión que cuando el entorno era poder ser más previsibles con los riesgos que teníamos, ¿no? Ahora requiere ser mucho más rápido porque a lo mejor podemos prever algunos riesgos en relación al contexto en el que estamos inmersos y análisis del contexto y de cómo va nuestra cooperativa. Ir más allá, o sea, prever riesgos que nos sobrepasan como es pensar mucho más allá y eso sí me parece que a lo mejor lo permite asociarlo a, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, que es ir a metas mucho más amplias y entonces, bueno, más ambiciosos como proponen los objetivos de desarrollo sostenible y poder tener una visión a mucho más largo plazo. Y bueno, el balance en ese sentido podría ser una herramienta que nos permita, bueno, ver cómo estamos parados, qué nos falta mejorar para objetivos nuestros y también ver esas oportunidades y esos riesgos en relación a lo que nos proponen los objetivos de desarrollo sostenible. Bien. Además está por decir que entender toda la complejidad de todo lo que sucede dentro de las organizaciones nos va a llevar a abrir una mirada que nos permita en
a abandonar aquellas cosas que haya que abandonar y concentrarse en las cosas que hay que concentrarse. Es decir, ¿cómo preparamos a nuestra gente para que sepa que cuando hay procesos que hay que cambiar, hay que cambiar? Y que hay que abandonarlo y abandonarlo. Y a veces tenemos menos de una hora para llorarlos y ya mañana hay que hacerlo distinto. Y nuestros equipos tienen que estar tan flexibles como para producir un rápido abandono, porque si no nos desviamos de lo que nos habíamos propuesto, del objetivo. Y esto no solamente lo tenemos que conocer nosotros, lo tendrás que conocer los equipos que trabajan dentro de la organización, el personal de dirección, los consejeros, etcétera, etcétera. Porque en la medida en que retengamos viejos esquemas y muy lineales y no comencemos a desprendernos de aquello que no es esencial, comenzamos a perder capacidad de impacto, comenzamos a no tener tanta intensidad, etcétera, y nos vamos alejando de nuestros objetivos como razón de ser de organización. Pero esto lleva un largo aprendizaje. Y tenemos que tenerlo muy claro cuando año a año nosotros vayamos planteando nuevos balances sociales. Y atención, porque hay una rápida costumbre que se adquiere muy fácil. Trabajo sobre el modelo anterior, pienso poco, desarrollo poco y cambio los números. Y la organización de este año es distinta a la pasada. Las respuestas de este año son distintas a las anteriores. Los servicios los tengo que estar planteando permanentemente en modificación, en crecimiento, adaptándome. Mariela decía recién, mis clientes, mis asociados, y adaptación permanente. Este entorno de complejidad que nos va a ir acompañando durante la vida de la organización va a estar siempre presente. Como pinceladas, ¿qué pasa cuando tenemos estos entornos? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque normalmente estos entornos, si no lo pensamos, si no lo trabajamos, nos inmovilizan. Y entonces, ¿qué decimos? Lo primero que tenemos que hacer es centrar en revisar alguna de las respuestas que nosotros damos. ¿Sirven las viejas competencias que tenemos? Tenemos que centrarnos en volver a adquirir competencias nuevas. Y es probable que sí. Pero lo primero que tenemos que hacer es el inventario de nuestras competencias. Puede ser que tengamos competencias que hoy ya no se demanden. Y entonces, cuidado, porque el viejo martillo, porque vamos a pegar golpe aún a aquello que no es un clavo. Entonces, cuidado con nuestras competencias. Trabajar en un entorno frágil requiere crear sistemas resilientes, requiere capacidad de adaptación, porque no es lo mismo que ayer. A ver, hay que entenderlo, hay que sentarse, a ver, ¿qué nos queda? ¿Qué sacamos de lo anterior? ¿Cómo cambio? Ser un rápido buscador de refuerzos, recuperando las cosas que nos pasaron y a partir de ellas, cómo enfrento las situaciones nuevas, complejas y aún las negativas. Tener estrategias a corto plazo, no pensar absolutamente el gran programa, no, tener estrategias a corto plazo, revisar continuamente las cosas que adoptarla, cambiar. Cuando cambiamos un método de trabajo o un camino, revisarlo, revisarlo, revisarlo. Dar resultado, no, se cambia. Tener agilidad. Preparar carreras cortas, preparar el impulso, solucionar esto y después ir por otro, solucionar esto y después ir por otro, pero ágilmente, no que cada cosa me lleve meses. No se puede.
No se puede. No se puede. Esto significa bueno, y luego testear. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué resultado obtuve? ¿Mm? Cuando está la ansiedad dando vuelta, bueno, mucha empatía, palabras, conversación, diálogo, empatía, comprender qué te pasa, cómo estás, hacer correr la palabra, porque hay que abrir y estar presente. Generar herramienta para la desconexión. En determinado momento dejamos esto, dejamos de hablar de este tema, vamos a otro tema. Sí, facilitar que en determinado momento está bien, hasta acá, bien, ahora volvemos. Sí, conectarnos y desconectarnos, no estar siempre absolutamente enchufado porque eso genera más ansiedad. Entornos de confianza. La gente tiene que conocer que podemos meternos en este tema, en otro, etcétera, que se crear. Desarrollar atención y plena escucha. No estar escuchando y no atender. No, escucha activa. Concentración. Cuando nos abocamos a un tema, aunque sea corto, pero nos abocamos a un tema. Y focalizarse en lo importante, no por las ramas, los temas centrales. Los temas que no son centrales desaparecen o se van solucionando. Cuando el entorno comenzar a trabajar en varios escenarios de análisis. Hipótesis 1, 2, 3. Varios escenarios. Eso nos genera a nosotros capacidad de saltar, capacidad de tener varias cosas en la cabeza, capacidad de alternativas, pero también a los equipos que trabajan con nosotros la posibilidad de comenzar a pensar en varias dimensiones al mismo tiempo. Flexibilidad y resiliencia. Adaptarnos. Ver globalmente, no achicar miradas, no ver el todo. Hacer programas y tener permanentemente el tablero de ajedrez, volar como con un dron sobre el tablero de ajedrez y tener la visión global. Toda la organización está buscando esto, estamos detrás de esto, el proyecto es a 2 años, el proyecto... Y siempre tenerlo presente y traerlo, la visión global, abarcativa. Y sistematizar. Es decir, que haya un camino crítico que recorrer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. A veces tendremos que saltar algún paso, sí, pero que esté por lo menos escrito lo que pensamos y a dónde pensamos. Y cuando el entorno es incomprensible, aumentar la capacidad de trabajo en el equipo. Aumentar la capacidad de trabajo. Crear entornos de confianza en el equipo. Información transparente. Que fluya y que sea de primera mano y que sea cierta. Si no, no nos creen, no hay empatía, no vamos a tener confianza. Bueno, y esto es aprovechar todo lo que es desarrollar. Nosotros nos tenemos que conectar con competencias necesarias para entender, comprender y facilitar a otros este camino. Acompañar o liderar es personal. La propuesta es normal. Queremos que el balance social sea un instrumento estratégico, es liderar. Porque tenemos que tener la comprensión de lo que pasa, poder marcar un camino, poder decir las líneas de orientación básicas son estas, y vamos, con claridad, con un esquema de pensamiento que me lleve adelante, todos adentro, absolutamente todos. ¿Cuál es mi posición personal? Simplemente acompañar o algo más, que es liderar.
Este era el camino que antes planificábamos. Teníamos, para llegar a la meta, una pendiente. Una pendiente. Hoy tenemos eso. Pendientes, hay subida, hay bajada, hay de todo. Sí, la banderita está al final, pero necesitamos otras capacidades para esto. No es solamente pedalear en un desnivel, es comenzar a entender que tengo que tener otras capacidades, porque si quiero llegar las necesito sí o sí. Esto pasa todos los días dentro Sí. de nuestras organizaciones, ¿eh? Rolando, sí te escucho. Sí, sí, quedó explicado. Por lo menos para mí. Pasa todos los días dentro de nuestras organizaciones. El trabajo en equipo, el trabajo con dirección, el trabajo con lo que ustedes quieran. Les pongo un simple ejemplo. ¿Cómo analizaría desde la complejidad de algunos de ustedes la relación con nuestros asociados? Yo se lo encomillo. Ustedes después me ayudan a verlo o abren los micrófonos y me dicen. Normalmente nuestra visión de los asociados es, wow, no quieren participar. ¿Qué nos aporta una mirada más compleja? Sí, sí, Daniel. Disculpa porque no me podía comunicar hoy. No me después entendí cómo anda el sonido de este aparatito. Se escucha bien, Daniel, se escucha bien. Soy empleado público, bueno, pedí disculpas, ya lo voy a corregir. Eh, yo vivo de afuera, pero también trabajé en cooperativas. Y lo que yo quise explicar un poquito, pues yo trabajé en cooperativa de consumo en los años 80, 80 y pico, al fin de los 80, cooperativa de consumo con los pueblos aborígenes en Neuquén. Y lo que yo ahí veía es que venía un lindo proyectito en escritorio, pero cuando llegó se topó con la influencia de la Iglesia Católica, topó con la influencia de otras cosas, por eso yo no quise hablar de ese tema porque todavía no lo tenía, y me acordé de otros temas también, y por eso yo puse la eficiencia y la eficacia de las cooperativas, cómo afectaba a las personas vulnerables que están muy influenciada por todo. Y yendo a esto, ahí lo entiendo por el tema de la complejidad, que por ejemplo en estos tiempos, y las mutuales poderosas en estos momentos están viendo un problemita que es Mercado Pago. No saben cómo esquivarlo a ese muchacho, porque los pelea mucho con los precios y los pelea mucho con la cooperativa agropecuaria también. Mercado Pago conecta a un tipo que está en Buenos Aires, entonces ya no pasa más por la ferretería de la cooperativa. Entonces, ahí está la complejidad, es decir, no sé si encaro bien el tema, pero para algunos la complejidad es la toma de decisiones, la complejidad es entender al asociado que no quiere participar, y para otros ahora es los cimbronazos que se vienen, una Argentina que no sabe para dónde va a salir dentro de 3 meses. Daniel, mira, me diste pie. ¿Ustedes se recuerdan hace tiempo atrás? Nuestras cooperativas, en realidad, todas estaban orgullosas de los edificios que tenían
y la importancia y la presencia de esos edificios en las comunidades donde estaban, que eran muy significativos. Y resulta que vino el cambio de paradigma en las comunicaciones, en la forma de hacer las cosas. Y antes el paradigma es los socios van a ir a la Meca, que la Meca es la sede de la cooperativa, sí van a la sede de la cooperativa. ¿Y quién es el que dice si son más o menos cooperativas concurriendo o no a una sede de la cooperativa? Y no tiene que comenzar a cambiar el paradigma, porque en definitiva los socios no están adentro de la cooperativa, están afuera. Pensar algunas cosas, porque cuando hagamos balance social, si solamente medimos los asociados que vienen a la asamblea, nos ahogamos solito en el vaso de agua. ¿Sí? ¿Qué nuevos paradigmas de participación comienzan a surgir que antes no había? Antes la medición exacta era cuántos vienen y participan en una asamblea. Y esto cambió. Entonces, ¿tenemos que pensarnos de vuelta? Sí, tenemos que pensarnos de vuelta. No sirve el viejo paradigma de participación que teníamos en las cooperativas. No sirve, fíjense, concretamente, no es el paradigma que los jóvenes quieren para participar en las cooperativas. Y ahí le tendría que preguntar ¿Qué hacer? uno, Alicia, ¿qué hacer? Y Frank, con la participación. Habrá que copiarle a Milei en su campaña. TikTok. No sé, pero a ver, miren, también tenemos que enseñarles, tenemos que hacer esta enseñanza a los propios consejos de administración, a que hay que cambiar un paradigma. Hay que cambiar un paradigma. Si yo puedo tener y medir la participación de muchas formas más y tengo que hacerlo posible, y mide la participación, la cantidad de socios que participan en una asamblea. Es más, si la miden por eso, sepan y díganle a los consejeros que fracasaron. Sí. Paulo, ¿me explico? Eso le está dando pista para la actividad, una de las consignas de la actividad 2. Sí. Bueno, quiero que lo pensemos, Ya no podemos hacer, después de esta hecatombe que nosotros sufrimos de la globalidad y las reacciones y el mundo y cómo hoy quedamos parados y en qué vuelta estamos dando vuelta, no podemos tener las mismas respuestas de hace 20, 30 años atrás. Y cuando digo miremos la globalidad de lo que pasa en la social, vamos a entrar a ver la globalidad desde el análisis del corazón de la toma de decisión a luego las consecuencias de todas las tomas de decisión. Y la vamos a tener que poner para evaluar. Pero no podemos seguir presentando que las herramientas de medición que nosotros vamos a tener que generar para lo que pasa dentro de nuestras organizaciones no pueden ser el viejo martillo y la vieja tenaza. ¿Me explico? Sí, Daniel. No, era lo que yo he visto en algunas cooperativas es que están trabajando con
sistema de celular y ahora con sistemas de, no TikTok, el otro, creo que es Instagram también. Están tratando de ¿cómo es? Comunicarse a través de ese sistema. Y también las asambleas y no sé, y lo han hecho. Uno lo que lo ha hecho la Unión Agrícola Avellaneda, conectado reuniones zonales de varios lugares. Pero en eso es bastante pionera en todo ese tema. Por Y ejemplo, sí, tenemos, se- Daniel, porque ¿eh? si tenemos miles de asociados, Son, yo unos- no, son unos gringos aparte, eso son. bueno, piensan su realidad. Y tenemos a veces que trabajar inclusive aceptando Ujú. prueba y error, pero no podemos pensar en la misma estructura de antes. No, Sí, Scarlett. Hola, yo aprovechando que hablaron del tema de la junta online, hay normativa en pandemia que con ciertos requerimientos podían efectuarse las asambleas, la Junta General de Socios, que es obligatorio una vez al año para nuestra normativa, de manera online. De hecho, si no me equivoco, Capel pudo que la cooperativa de pisco o de uva pisquera en la región de Coquimbo pudo hacerla. Y también agregar que dentro de esta manera de esta forma de intentar integrar a los socios y mencionar en la cooperativa, no solamente del tema de ir a la asamblea. Yo trabajo para Proyectos Cercotec, que es una institución de fomento que financia cooperativa y emprendimiento de la región y a nivel nacional. Y nosotros nos encargamos de financiar talleres digitales para poder ayudar a la digitalización de los socios de las cooperativas. Casi la mayoría de los socios de las cooperativas rurales tienen teléfono, no saben cómo enviar un WhatsApp, hacer una video, y de esos talleres resultó algo muy bueno, que ya después los socios, en vez de ir a la casa del otro, que quedaba a kilómetros y a más aislado, tomaban el teléfono, hacían una videollamada entre todos y todos se conectaban. Entonces, nosotros al menos hemos intentado financiar esta multidimensionalidad de los socios en cuanto a la parte digital y de comunicaciones. Eso quería agregar. Sí, si nuestras cooperativas no pensar hoy en caminar hacia la digitalización es sumirla en dejarlas afuera. Entonces, tenemos que alentar los procesos porque van a quedar afuera los que no se digitalicen. Sí, eso, sí, sí, es así. Eh, es complejo como lo que estamos tratando. Acá se presentan complejidades. Eh, el tema de hoy, o sea, la juventud se maneja todo con el tema de las redes sociales. Para llegar a la juventud, a la gente joven, es la mejor forma. Bien lo dijo Jimena y la última chica también comentó el tema de las redes. Este, no es fácil, porque yo, por ejemplo, estuve en una comisión de bomberos acá en Ordóñez, cuando estaba la pandemia se hizo una asamblea online, y asimismo costó juntar la gente necesaria para realizar la asamblea. O sea, está faltando ayudar a la gente a que se pueda digitalizar, ya sea por computadora, por celular. O sea, debemos fijar en enseñarle a distintas generaciones, porque los más jóvenes ya saben hacerlo, de cómo manejarlo. ¿Se entiende? Sí, totalmente, Martín, pero también pensar, porque les va a pasar en el balance social,
en procesos integrados. Yo conozco cooperativas que han hecho digitalización, han hecho... pero luego no preparan y capacitan a sus asociados para esto. Y entonces es, porque las tenés, parece que es automático, todo el mundo se va a integrar y a subirse a esto. Y entonces no, nos equivocamos. Entonces, tenemos la obligación de preparar, capacitar, entrenar y medir el uso. Y luego cambiar si no resultó. Y entonces, resulta que hicimos una inversión millonaria, pusimos una AP, pero no importa, tenemos una AP. Ahora, ¿nuestros asociados crecieron? No. Lo miramos de la parte de la cooperativa, disponemos de una AP, pero no es para la cooperativa, es para los asociados. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en multiplicidad de pistas, las cosas que van pasando por nuestra organización. Sí, buscar cuál es la mejor forma. Como decía antes Enzo, sentarnos y ver cuáles son las posibilidades. Ir descartando, ir viendo, buscando qué es lo que sirve. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos enfocados en que la gente reciba la factura por internet. No logras que te traigan el correo electrónico, entonces estamos pidiéndolo cada vez que dame tu correo electrónico, dame. Por supuesto que hay una franja la factura en su casa, eso lo podemos seguir haciendo. Pero ¿viste lo que cuesta, Martín? ¿Cuánto tiempo hace que venimos? Hemos hecho hasta concursos, inscribite para recibir la factura por mail, entras en el sorteo de... A ver, Alicia, simplemente, porque esto pasa en muchas cooperativas, pasa en muchas cooperativas. Entonces, lo primero que vamos a decir, fíjate si podés cerrar el micrófono de Daniel. Perdón. Pensemos que a veces vamos a llegar a un porcentaje de asociados, no vamos a tener de todos, un porcentaje solamente vamos a tener correo electrónico, otros vamos a tener que tener otros medios, otros vamos a tener que mandársela por WhatsApp. Es decir, pensemos multiplicidad, porque hoy no hay un solo medio. Hay una multiplicidad de herramientas para atacar cada problema. Tenemos que trabajar de esta forma. Y afuera, nuestras competencias van permanentemente variando estrategias y variando el uso. Hoy estamos pidiéndolo personalmente el correo electrónico, como decía Alicia, para ver si logramos juntar gente. Y bueno, a su vez estamos charlando con la gente, haciéndole entender que imprimir va en contra del medio ambiente también. Bueno, estamos buscando otras alternativas a este problema, entre comillas. Pero bueno, nosotros también hemos tratado de mejorar redes. Que el Instagram, que el Facebook, para poder cambiar el tipo de comunicación con la gente. Si no, es como que no llegas. Y te das cuenta, hace ya años que estamos trabajando así, te das cuenta cómo la gente joven sí ve, porque te pone me gusta, sí ve en las redes. No lo ve la gente muy grande, pero en realidad la gente ya se está acostumbrando a que en las redes aparecen las notas. Bueno, otra pista que van a ir desarrollando necesariamente en el balance social es que tenemos que acostumbrarnos a la cantidad y variedad y diversidad de grupos de interés que hay en nuestra cooperativa. Yo tengo que comenzar a pensar en multiplicidad de actores. Entonces, tengo que pensar para los consejeros, para los empleados, para los asociados, y los asociados, si quieren, por género, por grados de educación, comenzar a pensar en diversidad de grupos que yo voy a tener que atender y a llegar. Y no voy a llegar a todos con la misma estrategia.
No voy a llegar a todos con el mismo nivel de comunicación. Tendré para uno este nivel para otro este nivel de comunicación, y comenzar a tener esa segmentación lo más apropiado posible será lo más efectivo que voy a llegar. Entonces, en la visión de pensar la organización, tengo que comenzar a pensar en esa multiplicidad de grupos de interés que yo voy a tener adentro, y en cómo voy a llegar con distintas herramientas a cada grupo de interés, y cómo a su vez tengo que integrar qué impacto tengo yo en cada uno de los grupos de interés. Porque ese es el trabajo de la cooperativa. Entonces, comenzamos a ampliar miradas. Comenzamos a ampliar miradas. Necesitamos tener esta visión desde la... Es indispensable. Hoy no puedo no tenerla. Peter Eso, Singer... Franco Sí. había hecho una pregunta en el chat y también creo que perdón. quería hablar. Franco, ¿querés Adelante, adelante, comentarla? adelante. ¿Podés? ¿Está en el chat? A ver si... Hola, Ahí, Franco, ahí va. hola, ahí se escucha. No, justo usted un poco amplió, digamos, cuando habló esto de la participación y el cómo llegar. A veces uno intenta, eh, digamos, forzar la adaptación de los grupos, y es cuando es al revés, digamos. Uno tiene que ir mirando, porque hay culturas de cada persona y de cada grupo, que es más difícil que nosotros lo tratemos de modificar. Y que, bueno, eso era un punto. Y en cuanto a lo que decía usted sobre la participación, entonces habría que, y esto supongo que lo haríamos en el curso, que habría que hacer una definición linda de lo que sería participación activa, para de alguna forma medirla, porque con la definición que tenemos actualmente, o con lo que uno tiene en cuanto a la participación de los asociados, obviamente, como usted decía, no, así es, digamos. Y me quedó sobre el punto anterior una consulta sobre, y disculpe que lo vuelva tan atrás, que es sobre la resiliencia. ¿En qué sentido habla usted de que tenemos que ser resilientes? Porque yo lo poco que entiendo sobre ese concepto viene a ser, se lo utiliza mucho en los términos terapéuticos, digamos. Pero yo no sé cómo lo utiliza en términos de, estamos hablando y de balance social. Bueno, en realidad, Franco, lo hacíamos en los efectos de ir fundamentalmente siendo observadores de las cosas que nos pasan, sacando partida de las cosas, haciendo aprendizaje de las cosas que nos van sucediendo, y subirnos sobre esa capacidad, con capacidad de aprendizaje sobre aquí partimos de cero. Es decir, las cosas que nos pasan nos tienen que enseñar, generar fortalezas para ir por nuevos aprendizajes. Es decir, no vamos a partir de cero, nos vamos a ir permanentemente, vamos a ir creciendo en aprendizajes sobre todas nuestras experiencias, pero estas experiencias son las que a su vez nos hacen aprender más rápidamente nuevas cosas, abandonar las que no tengamos que utilizar y volver nuevamente a hacer nuevos aprendizajes. La organización es absolutamente contrario al acá siempre se hizo así. El siempre se hizo así está más cerca de la puerta del cementerio. No aparece, pero está más cerca de la puerta del cementerio. Miren, la experiencia a nosotros nos van marcando permanentemente. Organizaciones que durante 60 años no modificaron nada y dicen, en 5 años no tenemos todos. Ay, ¿te acordaste ahora? Acá siempre se hizo así.
Tenemos que salir de este punto de confort y comodidad. Pero tenemos que salir desde nuestro pensamiento. Nosotros, trabajando en balance social, debemos ser permanentemente recreadores de nuevas cosas para la organización. El primer año, Franco, yo voy a medir participación en lo que tengamos a mano, pero el segundo año no puedo 3 por 4 por 5, porque quiere decir que no entiendo qué es lo que pasa afuera. Afuera, mis socios cada vez reaccionan más como clientes. ¿Y yo qué hago? Una mirada crítica, una mirada permanentemente enriqueciéndonos con entendiendo lo que pasa, adaptándonos, siendo flexibles, siendo resilientes, pudiendo hacer formación de todo, dando nuestras capacidades. Es decir, imposible no pensar que nuestras organizaciones no necesiten capacitación. ¿Pero qué tipo de capacitación? 1 más 1 es 2. No. No. Capacitación que nos lleve a repensarnos. ¿Cómo llegamos y le hacemos entender esto a nuestros consejeros, que a su vez esto mismo lo viven, pero no saben porque no fueron educados para trasladar esto dentro de nuestras organizaciones? Algunas herramientas más para trabajar. Hay si lo quieren ver, un famoso autor de un libro que se llama La Quinta Disciplina, que es Peter Senge, que trabaja mucho en desarrollo de organizaciones. Y nos dice, atento, que en las organizaciones la primacía es del todo. Las relaciones son más importantes que las partes. Es decir, tiene más virtud todo el entramado de las cosas que suceden para que las cosas suceden que el resultado final. Las organizaciones son sistemas en interacción. Y entonces, como son sistemas en interacción, normalmente los sistemas no admiten soluciones superficiales. Cuando pensamos en soluciones, hay que pensar en soluciones que unan el sistema, compongan las partes y las partes en interacción construyan nuevas salidas. Pero seguimos pensando en esto de, atento, el todo es importante. Las organizaciones son sistemas, no son cosas. No son. No hay que buscar soluciones que arreglen solamente los problemas, porque los problemas no son externos, están metidos adentro. Hay que ir a buscar adentro de la organización. No se solucionan sin arreglar lo que está mal, lo que lo provoca. Es decir, no parches, no compren más curitas. Son parches. Y tampoco generar una espiral de soluciones superficiales a plazo y con más sensación de impotencia. Pongan a todos los que están metidos en el problema a trabajar sobre la solución del problema, pero de forma creativa, pensante, ya no pueden utilizar la misma solución que utilizaron antes, hay que pensarlo de forma distinta, si no, no sirve. Caminos diferentes. Entonces no tenemos que quedarnos con las partes, porque vamos a encontrar en el balance social un montón de partes que forman el sistema de balance social. El punto 1 con el 5, el 5 con el 7. Cuando hablamos de educación, si la educación la pensamos solamente para los socios, nunca jamás se piensa para el consejo. Y resulta que el que tiene que pensar de forma diferente y definir cosas diferentes en la organización es el consejo, pero no lo educamos para pensar diferente. Chicos, fracaso, crónica de una muerte anunciada. Entonces, no hay un rastro dentro de los balances sociales donde digamos qué hacemos para invertir en
en forma permanente, porque cada 3, 4 años nos van cambiando los personajes y hay que acompañar el crecimiento de la gente. Y nuestros socios no vienen formados de afuera. Entonces, ¿cómo hago para marcar toda esta interacción y las redes? Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Otro tópico, lo comunitario, el yo. Entre todos, entre nosotros, hay una red de interacción. El otro, con él podemos aprender, con él vamos a cambiar. Y vamos a hacerlo entre nosotros y en ese momento la organización va a tener éxito. No lo hacemos sin el otro. Por tanto, esto es integrador. Es pensarlos a todos adentro. Permanentemente generar la posibilidad de que el otro crezca, piense, etcétera, 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 y se apodere de los procesos. No es una máquina aprieta botón. Lo último que tiene que hacer luego de pensar será apretar una tecla, pero primero pensar. Pensar. Y el lenguaje que une. ¿Qué te pasó? ¿Qué experiencia tenés? ¿Cómo lo harías diferente? El lenguaje. El lenguaje, te escucho. ¿Por qué lo pensás así? Y si lo hacemos diferente, ¿qué proponés? Pero el lenguaje me regenera. Yo tengo que tener esta postura de la organización y que el silencio no sea salud. Esta es la complejidad que hay que entender adentro de la organización. Si no tengo canales de comunicación adentro de la organización, no piensen en medir comunicación afuera, no se gasten. Porque el peor desastre lo tengo adentro, todos son sordos o todos son mudos. Si adentro no hay comunicación, no tenemos tiempo ni fuerza para escuchar al socio de afuera. Pero se va para afuera. Podemos medir cosas afuera si hay cosas adentro. Si no hay cosas adentro, no pasa nada. Toda organización depende de la interacción de su gente. No de dos iluminados, de su gente. No de dos. La complejidad de una institución se observa, se ve. Múltiples de especialidades para entenderla. Uno solo no entiende y entonces llama un contador, un abogado, un especialista, un vidente. Multiplicidad de áreas de actuación. No vamos a intervenir de una sola mirada. Y atento, ¿eh? Lo que se observa, se ve, se muestra es solo una parte. El poder destructivo está abajo. Lo que no se entender que todo lo oculto, lo que no se habla, lo que no se dice, está presente dentro de la organización. El balance social nos va a permitir esto. Si yo tengo debilidades, nos va a permitir poder mostrarla. ¿Pero por qué? Porque cuando yo muestro una debilidad, inmediatamente me tengo que comprometer a cambiarlo. Y debo hacer un plan de cambio. Y si yo tengo problemas de comunicación, como pasación, la gente, normalmente mis asociados, saben que soy una sociedad anónima. Punto 1 de la primera vez que identificamos. ¿Saben ustedes qué es la cooperativa? Sí, una sociedad anónima manejada por dos monitos, y estos dos monitos son los dueños. Cuando comenzamos a cambiar y a comunicarnos mejor, al otro año nos dicen la cooperativa está formada por, somos asociados de, después de cambiar y entender que los que estábamos transmitiendo el mensaje mal, éramos nosotros. Entonces, mi debilidad del primer año me llevó a hacer un plan y un programa de trabajo para, a partir de mi debilidad, comenzar a mostrar fortalezas. Año 1, año 2, año 3, año 4, etcétera. Y esto no se termina. Bueno, todo tiene que ver con todo. Antes eran compartimentos estancos, hoy todo integrado.
requiere reinventar el modelo de organización. Cuidado, que si no está en la cabeza de quienes lo dirigen, no es posible. No es posible. Hay que cerebrarlo. Ese modelo de organización que vamos a querer plasmar en un balance social tiene que estar idealizado, tiene que estar de alguna forma. ¿Qué compartimos? Es esto. No puede que no tengamos un proyecto en la cabeza de alguien. ¿Por qué? Porque no sabe lo que no existe adentro. Bueno, algunas pequeñas herramientas. ¿Cómo hacer el abordaje? Cuando nos toque trabajar dentro de una organización en este marco, no podemos atacar por un solo lado. Tenemos que tener miradas más amplias. Tenemos que tener mirada para los distintos grupos de interés, qué para la dirección, qué para la gestión, qué para mis asociados, qué para qué, múltiples lados. Posiblemente tenga un programa, consejo, otro programa de trabajo con mis asociados, otro en comunicación, múltiples lados. ¿Por qué? Porque la organización merece ser atendida, la complejidad merece ser atendida por múltiples lados. Tengo que tener todos los micrófonos prendidos. Escuchar. Tengo que tener posibilidad de comunicarme y escuchar a todos los grupos de interés. Cada grupo de interés es un grupo de clientes y mis productos y mis servicios, si no sé lo que quieren, difícilmente le venda lo que yo hago. Si no sé si lo quieren dulce o salado, con azúcar o sin azúcar, y le ofrezco con azúcar, todos los que no toman con azúcar no me van a comprar el producto. Acercarse a lo posible. Acercarse a lo más posible. A lo que podemos, a lo que es capaz de que suceda. Observen todo. Observen todo lo que hay. Después propongan. Pero primero observen, tengan fina percepción de lo que tenemos en la organización. Pregunten mucho. Y después hay muchas riquezas. Descubran perfiles, recursos, hay que ordenarlos, qué intentaron antes, qué resultados tuvieron. Martín, no, creía que estaba levantando la mano, no, perdón. Entonces, pregunten. Bueno, y analicen, encontrar de entrada todas las respuestas, tranquilo. Quédense con las preguntas, sigan preguntando, conozcan la organización, conozcan lo que hay detrás del escenario. Ir por arriba desde la cabeza, desde el equipo de conducción. No comiencen por el pastito, comiencen por arriba del árbol, comiencen donde está la cabeza de las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque los programas grandes para la organización se arman con ellos. Comiencen por arriba. Esto no se arregla trabajando simplemente con los empleados. En síntesis, ¿qué estamos necesitando? Un nuevo paradigma cognitivo que construya, lingüístico, sistémico, complejo, y nuevos procedimientos para abordarlos profesionalmente. No solo la tenaza y el martillo. Necesitamos más recursos personales para poder abordar con amplitud lo que pasa en las organizaciones. Son nuevos desafíos profesionales. El balance social de alguna forma los va a interpelar a ustedes. Capacidad que yo tengo para poder operar dentro de una organización. Porque esto es lo que hay que hacer, poder operar en el corazón de una organización. Espero haberme explicado lo suficiente. Julieta, ¿me expliqué?
Sí, se entendió todo. Que nos ayude a pensar. Ustedes van a recibir material de complejidad, léanlo, porque también es importante saber desde qué punto de vista se piensa la complejidad, el caos organizacional, etcétera, cómo se piensa y cómo podemos llegar nosotros como profesionales a operar dentro de una organización que sufren estas cosas. Y todos lo sufrimos, pero cómo impacta adentro y qué podemos hacer desde adentro. Esto es lo que nosotros quisiéramos, que ustedes cuando se apropien una herramienta que va a trabajar en la médula de la organización, sepan que con esa herramienta se pueden hacer, la podemos hacer activa, transformadora de cosas que suceden en la organización. Siempre y cuando la pensemos que llega a la organización para incidir. No pensemos balance social como un mero estado de resultados. El balance social es una herramienta activa de la organización. ¿Se explica, Betina? ¿Me explico, Betina? Sí, sí, totalmente. Sí, Daniel. No, yo siempre hago gobierno, pero eh, una de las cosas que las mutuales todo el mundo la ve como en la caja financiera del pueblo. Eh, Todos dicen, y me he topado y he tenido que llamar al orden a varias mutuales que son un club y tiene un inventario de balance para ayuda social, para ayuda económica, toda una contabilidad aparte para ayuda económica y el resto de la otra contabilidad para el resto de las actividades. Bueno, el club es a veces formato mutual. Y también otra cosa que yo veo, para que vean una mirada del Estado, que no me obligaron a hacerlo, pero lo empecé a hacer porque me gusta buscar información, es que prácticamente todas las asambleas se eligen. También es un poquito complicado que haya una o dos listas, pero lo que sí me sorprendió bastante bien en mutuales es que yo no pensé que había tantas mutuales con los órganos titulares de conducción, había mujeres. Hay bastante. Hay Bueno, bastante. Daniel, Yo le pongo ojalá un tip. digamos, esto se multiplique porque nosotros necesitamos, primero, que haya democracia plena en nuestras organizaciones. Democracia. Sin democracia no hay cooperativa ni mutuales. Si las Ujú, necesitamos. Esto es así. ¿sí? A veces no es tan sencillo lograrlo, pero no nos podemos bajar de eso porque eso es nuestra característica identitaria. Ujú. Si esto no sucede, no somos nosotros, ¿eh? Y el balance social de alguna forma lo tiene que medir. Hoy les hemos dejado y hemos compartido un poco la línea de pensamiento que particularmente tenemos en el equipo hacia qué pasa cuando nosotros intervenimos en nuestras organizaciones y con qué mirada intervenimos. Esta mirada que tiene que ser cada vez más abarcativa, menos lineal, más de generar inteligencias y pensamiento dentro de la organización y por tanto permitirnos armar pistas de investigación, de decir de qué otra forma lo podemos hacer y qué otro indicador podemos subir para medir esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de aquí en más la creatividad va a ser la herramienta de balance social. Juan, no te escuchamos. No te escuchamos, Juan.
Bueno, está silenciado. ¿Le tendrás que abrir la cámara, el micrófono, Sime? Ahí, Enzo, ahí está. Lo que pasa es que estoy con algunos problemitas de conectividad desde el celular. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Seguimos adelante? Sí. Seguimos adelante. Tienen material para revisar, tienen tareas para ir haciendo, tienen los canales para comunicarse con cada tutor. Tiempos para ir facilitándonos el hacer la tarea y vayamos aprendiendo e ir tomando conocimiento de estas cosas que nos van surgiendo y que en algunos casos son nuevas, para otros no tan nuevas, pero bueno, forman parte de lo que nosotros entendemos que tenemos que entender nuestras organizaciones porque en ellas vamos a trabajar. Nuestro trabajo de hacer balance social, de poder desarrollar esta herramienta es dentro de una organización, no como espectadores, no como espectadores. Dentro de la organización, porque lo vamos a pensar, lo vamos a medir, lo vamos a estandarizar, lo vamos a evaluar y le vamos a decir esto está más o menos, hay que cambiarlo, esto está así, se puede mejorar, el objetivo de mejora debe ser este, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese es el trabajo que nos va a tocar a nosotros a futuro. Enzo, Adelante. sí, solo para agregar que aquí estuvimos compartiendo con Paulo, Scarlett y Rolando, que bueno, creo que debemos haber hablado con alguno de ellos no más de medio minuto de la diplomatura de balance social, dada la intensidad del trabajo de capacitación en el que estuvieron participando. Así que bueno, espero que después me inviten con algún pisco. Yo ya me fui de La Serena, pero con esta ayuda que le estoy dando, si se han atrasado un poquito con algún trabajo, están muy metidos en la capacitación del proyecto Red Cooperativa de la Fundación Chile. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y voy a tener que dejarlos porque pequeña localidad que se llama Illapel. Muy buena la reunión, muy buenos aportes. Realmente yo estuve permanentemente atento, se me cortó en un par de oportunidades nada más, pero por breves lapsos. Y les mando un fuerte abrazo y ya la semana que viene estaremos más conectados. Por ahí una disculpa de quienes soy tutor. A Martín le había respondido el audio, no sabía que no se había entendido, pero bueno, hay que ser persistentes en esto. Deberé cambiar alguna forma de explicación, deberán reformular preguntas y deberemos todos seguir avanzando. Gracias, Juan. Bueno, para todos les deseo que terminen un excelente día y... Enzo, hay avisos parroquiales. Adelante. Miren, yo les voy a compartir ahora el cronograma. ¿Me escuchan, cierto? Sí. No, me saco la cámara cada rato porque por momentos los escucho y después se me corta, entrecorta y bueno, por eso no me ven. Pero fíjense, les queríamos comentar lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado posiblemente el martes? ¿Me escuchan? Sí. El martes 10 el martes 10 de octubre, perdón, sí, el martes 10 de octubre, el 10 del 10, iba a haber una clínica con el licenciado, ahora doctor Fabián Tizoco, que finalmente la pudimos pasar para el lunes 9. Así también, bueno, aprovechando que Alicia estaba complicada después de participar por un viaje, bueno, pues también pudimos acomodarnos con Fabián que podía ese lunes. Entonces, el cronograma ustedes lo van a ver actualizado en el Drive. O sea, la semana 3, que es la semana próxima, cuando inicia octubre, fíjense que no hay encuentro virtual. Esa semana ustedes tienen que entregar la actividad del martes, la actividad del módulo 2 que le compartimos este martes que pasó. Van a recibir el módulo 3
pero no va a haber encuentro virtual. Y la semana 4, el encuentro va a ser el día lunes, en vez de el Bien. jueves. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Sí. esa semana 4 va a ser la semana que ustedes tengan para Ok. entregar lo que por ahí si han estado, tienen que rehacer algún ítem de los trabajos, o bien tienen que, se han atrasado en alguno, bueno, pueden O sea, ahí el próximo encuentro, entonces... Yo tengo un silencio. Repito, el próximo encuentro presencial va a ser el día 9 de octubre. Bien. 9 Sí. de octubre. Lo vamos a pasar luego por WhatsApp, lo vamos a ir recordando, pero el próximo encuentro lo tenemos el 9 de octubre. Modificamos, sale del jueves y pasa al lunes siguiente para poder tenerlo presente. Bien. Sí. Bueno, ¿algún otro aviso? No, eso principalmente era lo que queríamos, digamos, comentárselo a todos. Cualquier cosa, bueno, como decimos siempre, lo vamos a grabar, y aquel que no pueda estar, lo vamos a compartir para que lo vea. Pero como valoramos realmente esta clínica con Fabián, bueno, se pudo dar de esta manera, y bueno, el día va a ser el lunes. Así que bueno, les vamos a Como estar verán pasando. en esta parroquia, como verán en esta parroquia, hay igualdad, equidad de género, ¿eh? Bueno, les deseo que tengan un excelente día, que terminen bien el día, y estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias. A Chao, ustedes. Hasta la gracias. próxima, gracias. Adiós, chao. adiós.